José Carlos Valer, usted lo ha visto antes en nuestro programa también, pero ahora nos vamos a comunicar con él, que si no me equivoco está en Ámsterdam, Países Bajos, doctor en Economía y magíster por la Universidad de Oxford. José Carlos, desde Lima, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, Chema. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está la temperatura donde estás ahora, José Carlos? Son 6 grados. 6 grados, bueno, no es tanto, para Ámsterdam no es tanto, es invierno, pero en fin. Oye, tenemos pues acá este escándalo terrible, con imágenes espantosas del derrame de petróleo que hemos tenido con motivo de el trasvase de petróleo de un buque a la refinería de la Pampilla. Hay unas explicaciones un poco raras, inicialmente que da Repsol tratando de minimizar este asunto. Para la imagen de una empresa, por ejemplo, que es una transnacional, que está en la bolsa, etcétera, ¿cómo afecta esto? Y actualmente tú sabes que Repsol cotiza en España, en Europa, y en Europa hay mucho, han lanzado muy fuerte la regulación ESG, que es la regulación ambiental, social y de gobernanza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto está afectando a los mercados de inversión, es decir, los inversionistas hoy en día quieren invertir en empresas que son sostenibles, que no contaminan el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, el impacto en Repsol ante este derrame puede ser muy grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Yo estoy revisando, y acá en Europa, Repsol solo le ha golpeado por ahora 3% en su precio en bolsa, Ya. ¿no? ¿Ese 3% qué es? Quiere decir que Repsol ha perdido en estos días, desde que salieron las noticias, más o menos 1.000 millones de euros en valor de mercado, de capitalización. Lo que se nota rápido, porque el precio del petróleo está en máximos, en los precios máximos de hace 7 años, en niveles de $87 el barril. Entonces la caída de Repsol solita casi está en 4,5% de caída ahorita en este instante. Entonces sí, él está empezando a golpear. Ahora, va a depender mucho cómo Repsol maneja el tema mediático, para ver cómo le va a afectar en el largo plazo, ¿no? Los inversionistas, tú sabes que en el mercado se asustan, inmediatamente quieren ver qué va a pasar, pero primero venden, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Y por eso ves este enfrentamiento entre lo que dice la empresa y con el logotipo de Repsol es fatal, ¿ah? No, es una pesadilla mediática, es una de las pesadilla mediática. Entre los accidentes más frecuentes de los tanques petroleros está de la descarga y la carga del petróleo. Es el accidente más común. Claro. ¿No? Se supone que deberías tener mucho más controles. Ahora, siempre puede pasar, no solamente por un oleaje anómalo, como sucedió ahora, o como lo sucedió. Recuerdas que no podían descargar el gas también, porque el mar estaba movido. Pero en el caso de un derrame de petróleo va mucho más allá, ¿no? Al punto de que los costos son tan difíciles de estimar que incluso las aseguradoras en el mundo no las aseguran a las empresas de petróleo, ¿no? Y eso es parte de la complejidad. Yo lo que estoy leyendo en Twitter y en los medios peruanos es que, si bien todos protestan, nadie sabe cuánto va a costar en realidad, ni saben cuánto debería exigirse. A pesar de que tenemos un Ministerio del Ambiente, parece que nadie sabe ahí cómo calcular esto, y las entidades que podrían hacerlo están descuidadas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Agraria de La Molina, que sería una excelente forma de valorizar esto, no recibe los recursos suficientes y no recibe el incentivo a que hay estudiantes que analicen lo que más tenemos, que son los recursos naturales, ¿no? Entonces, viendo esto, yo he hecho una aproximación a cuánto más o menos es lo que podría costar este derrame por su tamaño. Sí. ¿Okay?
Este derrame por su tamaño se considera un daño medio bajo. No es un derrame de impacto medio, más o menos son 10.000 barriles de petróleo suelto, ¿no? Entonces está derramado 6.000 hasta lo que se sabe ahora. Y por estos 6.000, el impacto medio se tiene que medir en 3 puntos distintos. Uno en el ambiente en términos económicos, el otro en la parte de cómo afecta a la población, un tema social. Sobre todo en esta zona, porque esta zona, como sabes, Ventanilla, Ancón, Huacho, son zonas que tienen un nivel de pobreza de encima de 40%, ¿no? 44% más o menos tienen de pobreza. Entonces, son gente que vive mucho del mar, vive del campo, entonces afecta mucho más. Impacto medio, ¿no? Entonces, si cuantificamos por el tamaño del derrame, estamos hablando, no lo que ha dicho la ministra Vázquez, ¿no? Lo que está estimando que van a arreglarlo en unas semanas. Un derrame de este tamaño toma más o menos unos 15 años en limpiarse. ¿15 años? Completamente. Señor Dios mío. 15 años. Lo visible, o sea, lo que ves las aves, los pobrecitos, los pingüinos, eso sí lo puedes arreglar en un año. Claro. 2 años. Y la parte cosmética, la que sale en la tele, ¿qué es lo que les interesa pues, a los gobernantes, no? Ese problema. Y obviamente en semanas se va la noticia, porque la noticia se va enfriando y a la gente ya no le presta atención. Así es. Pero el daño ecológico, el daño y yo me gusta medirlo en dólares, porque así somos más, en números somos más, nos alejamos de las ideologías y de las y nos vamos a lo concreto, ¿no? Entonces esto más o menos impacta. Un impacto medio de este tipo son más o menos 189 millones de dólares en términos de ingresos de toda esa zona. 189 millones. Lo puedes dividir por las características de lo que se dedica la gente, más o menos son 177 millones en pesca, unos 5 millones en comercio, y en turismo, que también hay mucho turismo de tabla y turismo de estas lagunas, estas zonas protegidas, también por ahí esa zona, más o menos unos 6 millones más. Eso es un impacto medio, no estoy exagerando. Yo no soy ecologista ni lo estoy viendo como lo vería un inversionista, como lo vería un inversionista. ¿Cuánto le va a costar a Repsol esto? En términos de empleo, estamos hablando de más o menos unos 1.300 empleos afectados. Correcto. ¿No? Entonces, así nomás, sabiendo que hay más o menos 1.000 pescadores en la zona, 1.500 pescadores en la zona, pero hablando casi un 69% de la pesca se va a ver afectada. Bueno, ahorita sería casi 60, hay comercio, ¿no? Y hay turismo, pero el más afectado va a ser la pesca. En términos de PBI, son más o menos unos 78 millones de dólares. Entonces, esto en soles, estamos hablando de un impacto conservador de 600 millones de soles. O sea, no son los 150 que ya el gobierno. Claro que no, pues claro que no. Y no me digas que el barco es un barco de ese tipo. Este barco es un barco italiano, ¿no? Son más o menos de 158.000 toneladas. Es un tanquero tipo LR2. Eso vale nuevo 60 millones de dólares. Correcto. Usado, como este que tiene casi 9 años, vale 58. O sea que te lo pueden dejar el barco y no pagas los 189 millones de dólares que va a cocinar el tema económico. Ojo, que esto no incluye los gastos de limpieza. Esto es bueno, por supuesto, lo que estás hablando es del empleo, el movimiento económico, etcétera, la limpieza. El daño económico, las pérdidas económicas que va a causar a toda esa zona. Aparte de eso, están los costos de la limpieza. Entonces, y los costos de la limpieza, estamos hablando de otras cantidades. Y acá viene la problemática, ¿no? Como los costos de la limpieza son mucho más altos de lo que va a ser el coste económico, usualmente las empresas tienen un incentivo perverso a no limpiar. Sale más barato no limpiar, a pesar de las consecuencias que te puede traer. Dios mío.
Así es. Bueno, entonces por ejemplo, estimando un nivel de costo para 6.000 barriles, sí, estamos hablando de 1.100 millones de dólares. Atención, señor Dios mío. Señor Dios mío. Limpiarlo bien, ¿no? Y limpiarlo bien tiene varias etapas. Por ejemplo, es crítico son las primeras 12 horas. Uh-huh. Porque ahí, y eso que la naturaleza se encarga en el primer día, de evaporar más o menos la mitad de los componentes ligeros del petróleo. Menos mal. Se va la mitad, se evapora. El resto, que es la parte pesada, se va diluyendo por las olas, el oxígeno, el sol, etcétera, y va cayendo al fondo del mar, lo que queda, ¿no? De acuerdo. Entonces ahí los microorganismos van comiendo ese petróleo de a poco. Pero eso toma décadas. Entonces, por eso se requiere la intervención humana. Eso es. Hay varias formas de hacerlo. Sí. ¿No? O sea, incentivas el crecimiento de bacterias, se añades nutrientes como el fósforo, nitrógeno, como los fertilizantes, sí, para que las bacterias lo consuman el petróleo más rápido. Uh-huh. Pero eso también toma años. Entonces, lo que hace usualmente en estos tipos de derrames, lo que se usan son las barreras flotantes. Esa es la primera línea de defensa, ¿no? Que en el caso del Perú, que estamos en verano, no hay mucho oleaje después de lo del volcán, podrían haber servido, pero es crítico que se hicieran en las primeras horas. Las primeras horas, lo que tú has dicho, las primeras 12 horas, mediodía, y ahí hemos perdido el Pero tiempo. Como entenderás, sí, con el costo que tiene, el incentivo perverso, o sea, que las empresas más bien no digan más, pues, cuánto está hasta que ya sea un imposible. siniestro cálculo de costo-beneficio. Ese es el caso de costo-beneficio. Entonces, otra forma es, las barreras flotantes pueden servir si es que no hay tormentas o el mar no está movido o hielo, que ese no es el caso peruano. O sea, que hubiera servido perfecto. Grosso modo, José Carlos, sí. Sí. No, nada, que tengo que irme a la información, perdóname. Ya. Dale, para terminar, José Carlos, después ampliaremos. Grosso modo, todo el paquete, ¿cuánto es? Todo el paquete debe costar en daños económicos 189 millones de dólares, son 600 millones de soles. Sí. ¿Cuánto realmente pagan estas empresas? Sí. El desastre de BP, sí. ¿Te acuerdas que en el 2010 hubo un derrame en el Golfo de México? Sí. La empresa pagó lo que sería el equivalente a lo que nos ha pasado, unos 75 millones, no pagó más. No pagó más. El Prestige del que se derramó en España, si recuerdas, pagaron 43 millones. Terrible, equivalente. Fue un escándalo político terrible. Pagaron 3 millones y medio. O sea, conforme han pasado los años se han incrementado los pagos reales que las empresas al final pagan. De acuerdo, José Carlos. Pero no es que paguen la totalidad de los costos. Entonces acaba de haber una pelea entre lo que va a decir el gobierno, lo que se le debe y lo que la empresa va al final pagar. Sí. Entonces lo que yo creo es que lo que deben hacerse aquí, las grandes preguntas, es un buen peritaje, sí, ¿no? Y al final tomar responsabilidad, no solamente en tomar el cálculo racional, sino también ser efectivos en el cobro final. De acuerdo. Porque lo que está pasando, y como entenderás, no es tan sencillo de limpiar, el tema es complejo, y los incentivos perversos van a ser. Políticamente es muy explotable, entonces va a haber mucho que hablar. Es muy visible por lo que ves temporalmente, ¿no? José Pero Carlos, lo que están gracias. anunciando en los medios no es científicamente. No estamos quedando cortos, pues. José Carlos, gracias. Volvemos a conversar, por supuesto, ha sido muy amable. José Carlos Valer.